En la vibrante y mística ciudad de Salvador, Bahía, donde la fe y la cultura se entrelazan en cada calle empedrada, vivía Mariana Santos, una mujer de 45 años con una vida sencilla, pero con propósito. Su trabajo como panadera, con panes y pasteles que parecían obras de arte, la sustentaba, y su fe era el pilar de su existencia. El centro de su vida espiritual era la iglesia local, dirigida por el carismático y elocuente pastor Elías Brandão. El pastor, con su cautivadora oratoria y su aparente devoción, era una figura respetada y querida en la comunidad. Mariana lo veía no solo como un líder espiritual, sino como un guía de confianza, un hombre íntegro que le enseñó la importancia de la generosidad y la dedicación a la fe. Durante años, Mariana dedicó su vida a un sueño: ahorrar cada centavo de su trabajo para algún día hacer una gran donación a la iglesia, para que el pastor Elías pudiera llevar a cabo un proyecto social que defendía con tanta pasión: la construcción de un orfanato para niños desfavorecidos. El proyecto, que el pastor presentó como el refugio de la fe, era la esperanza de Mariana, un acto de caridad que creía que le daría un mayor propósito en la vida. Creyendo firmemente en las palabras del pastor, trabajó incansablemente, negándose a gastar el dinero en nada más, guardándolo como un tesoro sagrado. Sin embargo, la traición acechaba en las sombras de su fe. El pastor Elías, el hombre en quien confiaba ciegamente, fue el artífice de este engaño. Tras su fachada de humildad y devoción, estaba consumido por la avaricia y el deseo de una vida de lujo y poder. No veía la donación de Mariana como una bendición para un proyecto social, sino como un atajo hacia la riqueza y la ostentación que codiciaba. En secreto, usó dinero de la iglesia y de otros creyentes para financiar una vida de lujo y traición, comprando autos caros, una mansión y manteniendo una amante, una mujer de la alta sociedad, a quien consideraba un atajo hacia el ascenso social y la fama. ¿Disfrutaste esta historia? Dale a me gusta y suscríbete al canal. Continuamos con el video. El golpe devastador llegó una tarde, cuando Mariana finalmente donó todos sus ahorros, unos 500.000 reales, al pastor Elías. Con una sonrisa triunfante, aceptó el dinero y prometió que el refugio da fe se construiría pronto. Sin embargo, pasaron los meses y el proyecto nunca se concretó. El pastor Elías, a su vez, comenzó a mostrar signos de una vida de lujo que no encajaba con su predicación de humildad y desapego. Un auto importado, ropa de diseñador y vacaciones en resorts caros se convirtieron en parte de su rutina. Sus excusas eran vagas, y cada vez que Mariana preguntaba por el orfanato, él la calmaba con palabras de fe y promesas vacías. El golpe final llegó cuando Mariana, tras un impulso inexplicable y una persistente sensación de inquietud, decidió seguir al pastor Elías después de un servicio. Lo vio entrar a una lujosa mansión en un barrio exclusivo de Minas, Salvador, un lugar que ella no conocía, y allí, frente a la casa, encontró un auto importado que él había comprado. El pastor, con una sonrisa cínica, bajó del auto y fue recibido por una mujer que lo besó y lo llamó mi amor. El impacto fue una conmoción física que la dejó sin aliento, un mareo que la obligó a apoyarse contra la pared. La voz del pastor Elías, antes tan familiar y querida, se convirtió en tortura, el eco de la traición más profunda, un golpe fatal en su corazón. Su mundo, su vida, sus sueños, todo se derrumbó en cuestión de segundos, dejando un inmenso vacío y un dolor que la asfixiaba. La escena frente a la mansión fue como una puñalada directa al corazón de Mariana. No solo la traición, sino la profanación de su fe, el robo de sus ahorros y la traición a su confianza. Sintió una profunda náusea, un torbellino de emociones que la dejó impotente. La humillación era inmensa. Lo había entregado todo a un proyecto que solo era una fachada para la vida de lujo, y
traición del pastor. La idea de que él se jactara de su victoria mientras ella luchaba por sobrevivir la paralizaba. Se sentía como una intrusa en su propia vida, sus sueños convertidos en polvo, su mundo desmoronándose en segundos, dejándola completamente vacía, con el amargo sabor de la traición en la boca y el peso de una injusticia acuciante quemándole las entrañas. En un torbellino de dolor y rabia, Mariana quiso gritar, destruir cada recuerdo, cada foto feliz que había compartido con el pastor Elías. La imagen del pastor Elías, el ladrón de su futuro, la consumía. Era el colmo de la traición, una traición que no solo afectaba sus bienes, sino también su fe en las personas. Se sentía atrapada, su fe en el pastor, antes un escudo, ahora una pesada armadura que la asfixiaba. La desesperación la invadió, un escalofrío gélido que recorrió su cuerpo, amenazando con paralizarla por completo, pero pronto una chispa de fuego se encendió. La oscuridad del engaño del pastor Elías y la humillación de Mariana, junto con el robo de sus ahorros y la traición a su fe, no lograron extinguir la llama de su corazón. Al contrario, la avivaron con una intensidad feroz. Cada lágrima derramada en su panadería era un ingrediente que se mezclaba con su dolor para forjar una determinación gélida. Ya no era una creyente desorientada, sino una estratega implacable, dispuesta a usar su dolor para la justicia. La devota Mariana, que creía en un futuro de caridad y amor, había desaparecido. En su lugar emergió una guerrera, con los ojos bien abiertos ante la dura realidad y una voluntad de hierro, dispuesta a construir un plan que se cocinaría a fuego lento, con la paciencia de un panadero. La primera persona a la que Mariana recurrió, con la dolorosa verdad del robo y la traición aún fresca en su mente, fue doña Inés, una mujer de 70 años, respetada en la congregación por su fe inquebrantable y su dedicación a la iglesia. Mariana, con la voz entrecortada por la emoción, reveló todo lo que había descubierto. Doña Inés, el pastor Elías nos engañó. El orfanato no existe. Me robó mis ahorros para vivir una vida de lujo y traición. La voz de Mariana, aunque quebrada por el dolor, denotaba una determinación que doña Inés, con su pragmatismo habitual y su inquebrantable lealtad a la verdad, reconoció de inmediato. Doña Inés no hizo preguntas innecesarias. Simplemente ofreció su apoyo incondicional y su conocimiento de la comunidad, entendiendo que Mariana necesitaba más que consuelo. Necesitaba un aliado en la guerra que se avecinaba, alguien que supiera moverse entre las sombras de la iglesia y ejecutar con precisión quirúrgica. ¿Disfrutas de esta historia? Dale a me gusta y suscríbete al canal. Continuamos con el video. Con doña Inés a su lado, la búsqueda de otros feligreses engañados se convirtió en la máxima prioridad, una carrera contrarreloj. El plan al que se refería Mariana era su intención de formar una pequeña alianza, un grupo de personas que, juntas, pudieran reunir las pruebas necesarias para desenmascarar al pastor. Sabía que sería un reto titánico, pero era su única forma de desmantelar el engaño. Doña Inés, valiéndose de sus contactos en la comunidad, comenzó a investigar las actividades del pastor Elías y las donaciones de otros feligreses. La tensión se intensificaba con cada hora que pasaba, acercándola al momento del enfrentamiento. Doña Inés, usando su influencia, logró que Mariana recibiera una recomendación de un joven periodista, Carlos, quien había sido feligrés de la iglesia pero la abandonó tras sospechar de la conducta del pastor Elías. Mientras tanto, Mariana, con su aguda mente de panadera, preparó una presentación concisa y devastadora. Su plan no era solo recuperar lo que era suyo, sino demostrar que la verdadera fe residía en la integridad y la honestidad. Su objetivo no era solo sobrevivir, sino prosperar,
poniendo sus propias habilidades en contra del pastor Elías de la manera más pública y exitosa posible. La idea era demostrar que el verdadero valor no residía en el dinero robado, sino en la integridad y la pasión que le faltaban. El primer encuentro con el periodista Carlos fue un momento crucial. Mariana, con una serenidad que desmentía su dolor interior, presentó su plan de acción, su visión y su determinación. Carlos, impresionado por su inteligencia y valentía, quedó atónito. «¿Por qué me muestra este plan detallado y no a un abogado?», preguntó el periodista. Mariana, con voz serena pero firme, explicó la situación, la traición sufrida y el robo de sus ahorros. «Me robó el dinero, pero no la dignidad. Voy a empezar de cero y no pararé hasta que recupere mi fe y mi vida», dijo con convicción. El periodista, acostumbrado a tratos deshonestos, se quedó sin palabras ante la valentía de Mariana y su plan de venganza. La ingenuidad de Mariana había sido el cebo perfecto para que la verdad saliera a la luz. ¿Disfrutas de esta historia? Dale a me gusta y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. A medida que la reputación de Mariana crecía y su vida florecía, Carlos, a través de su red de contactos, descubrió un detalle crucial. El pastor Elías, en su ambición desmedida, había usado el dinero robado para comprar una mansión de lujo en una exclusiva urbanización privada, la misma contra la que había predicado. Esta información, sumada a la magnitud de la traición personal, dio a Mariana y Carlos un nuevo y poderoso propósito. La paciencia y la meticulosidad de Carlos estaban dando sus frutos, brindándole a Mariana el arma definitiva para su plan maestro. El impacto de esta revelación sería devastador, un terremoto en el mundo del pastor Elías que lo dejaría sin fundamento. El plan de Mariana comenzó a tomar forma, cada pieza encajando con siniestra precisión. Ella buscaba no solo la reconstrucción de su vida, sino también la manera de sacar a la luz el robo y la traición del pastor. La noche del tan esperado servicio dominical, el 500, escenario perfecto para el plan de Mariana, había llegado. El lujoso templo de la iglesia en Salvador, adornado con luces tenues y exuberantes arreglos florales que evocaban santidad, se convirtió en el escenario de una revelación que conmocionaría a la congregación hasta sus cimientos. Mariana, impecablemente vestida, con un diseño elegante y sobrio que realzaba su figura y su solemnidad, apareció en la entrada con una calma sobrenatural que desmentía el torbellino de emociones que la embargaba. Su mirada, fija en el pastor Elías, quien recibía a los fieles con una sonrisa triunfante, no delataba dolor, sino una determinación fría y calculadora. La congregación lo observaba, ajena al huracán que estaba a punto de desatarse. La presencia de Mariana era magnética, una figura de serena fortaleza que los observaba a todos, a cada feligrés, a cada miembro del coro, con la agudeza de un estratega que anticipaba cada movimiento, cada reacción, cada susurro. El pastor Elías, exultante y seguro, de sí mismo, paseaba por la sala, saludando a los feligreses más influyentes. Su rostro irradiaba falsa felicidad y descarada arrogancia. A su lado, su amante, una joven socialité a quien consideraba la personificación de su nuevo estatus, lo seguía con una sonrisa petulante. El pastor Elías recorrió la sala con la mirada, buscando la aprobación de los presentes y la confirmación de que su golpe maestro había sido un éxito. Cuando sus ojos se encontraron con los de Mariana, su expresión se congeló por un instante. Al ver a la fiel devota tan serena y elegante, se limitó a esbozar una sonrisa forzada, incapaz de comprender la inesperada compostura de la víctima, un giro inesperado en su guión perfectamente tramado. ¿Disfrutas de esta historia? Dale a me gusta y suscríbete al canal.
Continuamos con el video. El plan de Mariana se materializó de forma sutil, pero devastadora. Durante el clímax del servicio, tras la alabanza y la lectura de pasajes sagrados, el pastor Elías se preparó para pronunciar el sermón principal, una charla sobre la importancia de la generosidad y la fe en tiempos de crisis. Con micrófono en mano y una sonrisa radiante, comenzó su discurso, agradeciendo a todos por su presencia y mencionando la pasión y el esfuerzo de su congregación. Fue en ese preciso momento que Mariana, con imponente elegancia, se acercó al panel de control de proyección. Con una sonrisa dulce pero enigmática, activó un pequeño control remoto que llevaba escondido en 1900 la mano y lo apuntó hacia las pantallas gigantes del salón. La sorpresa se convirtió en pánico absoluto para el pastor Elías cuando, justo al pronunciar las últimas palabras de su sermón, las pantallas gigantes, que debían mostrar imágenes inspiradoras de su comunidad, comenzaron a proyectar un impactante video. La grabación, clara y nítida, mostraba fragmentos de su propia vida, conversaciones con su amante, documentos manipulados y registros bancarios que demostraban el robo de los ahorros de Mizenosi. Mariana. El golpe final llegó con el audio, amplificado por el sistema de sonido del servicio. La voz del pastor Elías resonó con claridad. Mariana es tan ingenua, con su fe en un orfanato. Nunca sabrá que su dinero financia mi mansión y mis vacaciones. La sala se sumió en un silencio sepulcral, tan profundo que se oía el leve zumbido del proyector, seguido de un murmullo de asombro que rápidamente se transformó en un clamor de indignación. La expresión del pastor Elías se transformó en una mezcla de horror, incredulidad y furia al descubrirse ante sus ojos la irrefutable verdad de su traición y robo. El contraataque del pastor Elías fue frenético y predecible, pero inútil. «Esto es una farsa, es un montaje, es un montaje. ¡Borra esto, Mariana!», gritó con la voz llena de pánico, mientras intentaba desesperadamente correr hacia el púlpito para arrebatar los documentos. Pero ya era demasiado tarde. Las imágenes y el audio, con la voz del pastor Elías alardeando del robo, quedaron grabados en la mente de todos los presentes y en los teléfonos que grababan el evento. Su amante, en un intento desesperado por desviar la atención y salvar su reputación, lo apartó furiosa, con manos temblorosas. «Todo esto es culpa tuya. Me aseguraste que el dinero era legal, que no tendríamos ningún problema», exclamó furiosa, acusándolo directamente y revelando la profundidad de su complicidad y la mentira que había sido su relación. Esta discusión en medio de la sala y bajo el no escrutinio público fue el acto final de su patética autodestrucción, un espectáculo que reveló la verdadera y sórdida naturaleza de su carácter. ¿Disfrutas de esta historia? Dale a me gusta y suscríbete al canal. Continuamos con el video. Mientras el pastor Elías y su amante se hundían en su propia trampa de mentiras, los aliados de Mariana, hasta entonces discretos, emergieron para reforzar su posición. Doña Inés, fiel amiga de Mariana, con un maletín en la mano, salió al frente acompañada de un conocido reportero. El ambiente en el exclusivo salón de la iglesia en Salvador, que minutos antes vibraba con la autocelebración del pastor Elías, se transformó en un gélido tribunal público y espiritual. Los fieles, paralizados por la magnitud de la revelación, observaban al pastor Elías y a su amante con una mezcla de lástima, indignación y un palpable desprecio. El clímax estaba llegando a su punto álgido, y el aire estaba cargado de una tensión que lo hacía casi irrespirable. Los flashes de los periodistas invitados por Carlos se encendieron sin cesar, capturando cada expresión de horror, vergüenza y furia en los rostros de los traidores. En medio del púlpito, el pastor Elías parecía pequeño y desorientado.
su fachada de santidad desmoronándose ante los ojos de todos, mientras Mariana, con asombrosa calma, observaba cómo su meticuloso plan se desarrollaba a la perfección, sin una sola vacilación. Carlos, el periodista y aliado de Mariana, con una elegancia que contrastaba marcadamente con el caos reinante, se acercó al podio central. Su voz, clara y resonante, se elevó por encima del murmullo general, imponiendo un silencio absoluto. Como representante de Mariana Santos, comenzó: quiero aclarar que lo que presenciaron hoy no es un simple drama personal, es la verdad documentada de un fraude financiero y una conspiración encubierta. El pastor Elias Brandão no solo traicionó la confianza y el afecto de su congregación, sino que también orquestó un plan para privarlos de sus ahorros. Tenemos en nuestro poder los registros de transferencias bancarias y transacciones financieras que lo confirman irrefutablemente, así como otras pruebas que demuestran la manipulación que llevó a cabo con su amante para comprar una propiedad de lujo. Sus palabras, precisas y concisas, cayeron como un mazazo sobre la ya destrozada reputación del pastor Elías, sellando su destino. ¿Disfrutaron de esta historia? Denle a me gusta y suscríbanse al canal. Continuamos con el video. La explosiva revelación no se limitó a las declaraciones de Carlos. Las pantallas de la sala, que previamente habían mostrado los documentos de la conspiración, ahora proyectaban grabaciones de audio y fotos obtenidas discretamente, que mostraban al pastor Elías y a su amante reuniéndose en secreto con el abogado deshonesto y celebrando a lo grande en restaurantes caros, utilizando las ganancias de las transacciones fraudulentas. Simultáneamente, doña Inés, quien había permanecido en 1900, silencio hasta ese momento, se levantó de su asiento. Con voz entrecortada por la indignación, pero controlada, declaró: «Pastor Elías, lo que usted hizo es imperdonable. Deshonró el nombre de Dios y robó a su congregación. Su vileza no tiene justificación». Las palabras de doña Inés resonaron en cada rincón, revelando la profunda bajeza del pastor. El pastor Elías, al verse completamente expuesto por la magnitud de la evidencia documental y las nuevas revelaciones, dejó escapar un grito ahogado de desesperación, con el rostro desencajado por la furia, la incredulidad y un terror abrumador. «Esto es una calumnia, es falso. Mariana, por favor, deja de hacer esto», gritó, intentando desesperadamente correr hacia el podio para arrebatar los documentos. Pero ya era demasiado tarde. Los documentos fraudulentos y las acusaciones públicas se habían grabado a fuego en la mente de todos los presentes. Su amante, en un intento desesperado por desviar la atención y salvar su reputación, empujó furiosa al pastor Elías con la mano temblorosa. «Todo esto es culpa tuya. Me aseguraste que el dinero era legal, que no tendríamos ningún problema», rugió ella, acusándolo directamente y revelando la magnitud de su complicidad y la mentira que había sido su relación. Esta discusión, en medio de la sala y bajo el escrutinio público, fue el acto final de su patética autodestrucción. La caída del pastor Elías y su amante fue inmediata y devastadora. Varios de los miembros más prominentes de la congregación y patrocinadores corporativos presentes en el evento se pusieron de pie y abandonaron el lugar, llamando a sus equipos legales y de relaciones públicas. La reputación del pastor Elías, cimentada sobre el engaño y el falso prestigio, se desmoronó en un instante. Los flashes de los fotógrafos eran cegadores y los murmullos de condena se intensificaban. La celebración, que había planeado usar como escenario para su triunfo, se había convertido en su propio juicio, un tribunal improvisado donde la verdad se reveló sin piedad.
y su carrera se derrumbó en cuestión de minutos, con el escándalo de su traición manchando su nombre para siempre. ¿Disfrutas de esta historia? Dale a me gusta y suscríbete al canal. Continuamos con el video. Mariana, observando la escena desde una distancia prudencial en la sala, con una dignidad inquebrantable, sintió una compleja mezcla de emociones. No sentía placer por el sufrimiento ajeno, sino una profunda satisfacción al ver que la verdad prevalecía con tanta contundencia, sin que ella tuviera que pronunciar una sola palabra acusatoria. Las horas posteriores al caos del servicio dominical fueron un torbellino para Mariana, pero también un torbellino de liberación y nuevas posibilidades. La noticia de lo sucedido en el exclusivo templo de la iglesia en Salvador se extendió como la pólvora, no solo en la ciudad, sino por todo el país y el extranjero, gracias a la perspicacia del periodista Carlos. La imagen de Mariana, erguida, digna y valiente en medio de la traición y el robo de sus ahorros, se convirtió en un símbolo de resiliencia y empoderamiento femenino. Las consecuencias para el pastor Elías fueron devastadoras. Su reputación como líder espiritual se desmoronó. Sus seguidores más importantes lo abandonaron y su negocio quedó paralizado, enfrentando múltiples cargos de fraude y malversación de fondos. El precio de su traición fue la pérdida de todo lo que valoraba: su imagen, su carrera, su estatus y cualquier futuro prometedor que creía tener. Para Mariana, el colapso de su fe perfecta en el pastor Elías fue el comienzo de una reconstrucción aún más sólida y auténtica. En los días siguientes recibió innumerables mensajes de apoyo de colegas, amigos e incluso desconocidos que se sintieron inspirados por su historia. Su panadería, que había construido con sus propias manos, experimentó un crecimiento exponencial, con nuevos clientes que buscaban no solo su pan y pasteles, sino también la historia de su superación. La prensa, que antes la había visto como una víctima, ahora la aclamaba como un ícono de fuerza e inteligencia. Su negocio no solo se recuperó, sino que prosperó, y Mariana, con energías renovadas, se dedicó por completo a sus pasiones, encontrando un propósito aún mayor en su trabajo y en su propia historia, demostrando que la verdadera calidad de una persona, como la del pan, reside en su autenticidad y fuerza interior. ¿Disfrutaste esta historia? Dale a me gusta y suscríbete al canal. Continuamos con el video. La sanación para Mariana no fue un viaje instantáneo, sino más bien uno de profunda introspección y crecimiento. Se tomó tiempo para sí misma, dedicándose a explorar nuevas recetas y a la meditación, encontrando serenidad en medio del caos. Reflexionó sobre las lecciones aprendidas, la importancia de escuchar su intuición, de valorar la honestidad por encima de las apariencias, y que la verdadera fuerza reside en la capacidad de levantarse tras una caída, por dolorosa que sea. Descubrió una paz interior que nunca había experimentado, una dignidad forjada en la adversidad. Las cicatrices de la traición permanecieron no como marcas de dolor, sino como insignias de su resiliencia y sabiduría. El perdón, que al principio parecía imposible para el pastor Elías y su amante, encontró su camino, no para ellos, sino para ella misma, liberándola de las cadenas del resentimiento y permitiéndole seguir adelante con un corazón ligero y una mente clara, lista para nuevos retos y proyectos inspiradores. El futuro de Mariana se abrió ante ella como un horizonte infinito, lleno de posibilidades. Se centró en expandir su panadería, establecer programas de mentoría para jóvenes panaderos que habían enfrentado la adversidad, compartir su experiencia y empoderar a otros. La idea de un nuevo amor ya no la asustaba. Al contrario, lo vio como una posibilidad real y deseable.
Doña Inés y Carlos, los amigos que la habían apoyado incondicionalmente, se convirtieron en sus socios, y su amistad, forjada a través de la adversidad, se fortaleció más que nunca. Juntos fundaron una nueva iglesia basada en la honestidad y el respeto mutuo, y usaron el dinero que recuperaron del pastor Elías para construir el orfanato que Mariana había soñado. La historia de Mariana se convirtió en un faro de esperanza para muchos, demostrando que la traición no es el fin, sino una oportunidad para reinventarse y construir una vida aún más plena y significativa, donde su autonomía y éxito fueron su mayor recompensa y su mayor obra maestra, una vida propia, con un futuro lleno de nuevas recetas y horizontes por explorar en su amado Salvador. ¿Encontró alguna vez un gesto de bondad que cambiara una vida? Regala un corazón si crees que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbete para recibir malas historias sobre segundas oportunidades. Comenta: el amor no es precioso si también crees en la bondad humana.